¿Otra chica? Sí. ¿Y hay otro chico también? 안녕하세요. 안녕하세요. 결혼하기 전에 동거 해보고 싶으세요? Nice to see you again. ¿Cómo estás? I hope it's more spicy. How many foreigners did you have a relationship with? Madre mía. ¿Pero de conocer o de novios? Voy. ¿Cuál fue tu primera impresión de mí? 하ce muchos años. Porque eso es la primera impresión. 혹시 저 잘 모르겠어요. ¿En Corea o No en me, España? no me acuerdo, en España. España. No me acuerdo, pero seguro que pensé, qué majo. Mentirosa. ¿Seguro? ¿Seguro? No sé, pero esta vez que te he vuelto a ver, cuando entraste pensé, wow, creo que es famoso, le conozco de algo. No, porque es que cuando te vi, yo sí que te reconocí y tú parecía que sí o que no, pero o sea, Claro, que, yo- creo que sí, pero no me Es acuerdo quién porque es. yo pensaba que eras famoso. ¿Famoso? ¿De qué? De TikTok o algo. Entonces, claro, que yo le veía la cara y sentía, ay, yo le he visto a algún lado, pero yo pensaba En que algún lado le he visto, pero no sé, creo que lo he visto en algún vídeo. Pero no pensaste, 예뻐 졌어요? Algo así. Sí, no, 예뻐졌어. Sí, sí, sí. 조금. You don't know me. You don't know me. Antes también era guapa, de todo 예뻐졌어. ¿Habéis escuchado haters que me decís que hago susul? No, porque la cara es igual, la tiene igual que como- hace 10 años. Sí. La cara solo, ¿no? ¿Eh? Next. Next, okay. ¿A quién le toca? Jun. Okay. Okay, for you, it's like how many Korean guys have you dated? Or Korean, Chinese, Japanese, Okay. Asian? Okay. I know. I met like one Japanese. One Japanese in Japan, No, in Japan, in London. London. Okay. One Chinese. In London, yeah. I met Yeah. him in the gym. Yeah. And also maybe around 10 Koreans. Really? Yeah. 10 Korean? Yeah. In Korea? Between Korea and London. There's a lot of Koreans in Yeah. London. There's a lot. There is like a Korean village. The name is New Malden. So you go to New Malden to see Korean men? No. I was joking. The thing is, 감사합니다. 감사합니다. I go to New Malden because my favorite corn cheese is in a restaurant there. It's not because I want to see Korean It's men. not because of corn cheese. I It's swear. just okay. No, okay. I swear, yeah, because I tried to do in my home, but horrible. Okay. That's okay. why, yeah. Okay, you can pick one. Okay. Why? No, Why after this all of the? Because I forgot. No, it's I okay. forgot. It's okay. Oh, but I want to know about you also. How many foreigners? How many have you foreigners? met? Yeah. How many? But you didn't tell me the fantasy of your. Because you didn't ask. Okay, you want to know how many foreigners? Yeah. You mean like serious or? Mine, for example, it was just dating, but Just dating? nothing serious. So Japanese and Chinese not counted for me? I don't know. I don't really know, but I think, okay, let's say outside Asia. Okay, Western. I think 5. 5. Okay. Okay. And where are they from? French, Okay. Russian, Colombian, Brazil, Okay. and American. American. Yeah, Oh, yeah. okay. Cool. All of them I met in Korea. In Korea? Yeah, yeah. Oh, okay. What are your thoughts about your partner going to clubs or parties? 별로 좋아하진 않긴 해요. Esto lo quería escuchar yo. 근데 저도 파티 다니는 걸 좋아하거든요. 그래서 뭐라고 대답해야 될지 모르겠어요. 파티면 뭐 어떤 파티 예를 들어서? 클럽. 생일 파티? 아니 생일. 클럽? 근데 클럽 그 막 가가지고 막 친구들이랑 춤추고. 제가 또 남미에 살다 왔으니까
거기서 파티 가는 거에 눈을 떠버렸거든요. 그래서 근데 연락을 좀 자주 하고 사진 찍어서 보내고. 사진까지. 네. 근데 제가 제일 베스트라고 생각하는 거는 애인이랑 같이 클럽에 가는 거예요. 그럼 같이 음악 들으면서 춤도 추고 즐길 수 있잖아요. 춤 좀 잘 추세요? 못 추진 않죠. 삼바? 아니요, 쌈만 아니고 그래요? 그냥 춤. 네. 전 상관없어요. 아 진짜요? 네. 진짜 프리하시네요. 그냥 클럽 왔다 연락만 하면 돼. 누구랑 이렇게 클럽만 왔다. 아 진짜요? 왜냐면 그냥 믿어야죠. Estoy muy con Jimmy, la verdad. 가서 바람 나면은 그냥 그런 애인 거고. 내가 사람을 잘못 본 탓이지 뭐. MBTI가 뭐세요? 저 ENTJ예요. ENTJ. 아 완전 그 사업가? 그 오너 약간 그런 쪽 아니에요? 타노스 MBTI가 ENTJ라는데. 타노스? 네. 타노스가 누구죠? 많이 들어봤는데. 아니요. 그 어벤져스 영화에 제가 어벤져스를 안 봤어요? 네. 아쉽네요. 꼭 봐야 돼요. 네. Yo creo que lo de Jimmy es la mentalidad ideal, pero creo que es demasiado bonito para ser real, especialmente porque es un coreano que nunca ha salido de Corea. Si fuera él, por ejemplo, sí me lo creo que realmente piense así, pero un coreano que nunca ha salido de Corea me resulta muy complejo que no piense así porque la cultura de salir de club en Corea es muy diferente a la cultura de salir de club en el extranjero, porque en el extranjero sí que salimos a bailar. En Corea tú vas a un club, no digo un lounge, y la gente no está bailando, la gente está ligando, entonces me resulta muy complicado creerle. O sea, yo pienso de esa manera, yo pienso como él porque es la confianza que yo tengo. Que a mí me gusta depositar en una relación. Si yo voy a estar con alguien es porque yo decido confiar en esa persona también. Tanto como yo quiero que esa persona confíe en mí. Y el ir a un club creo que es porque le gusta, no porque vaya a ir a coquetear con alguien. Por supuesto, pero yo, aunque pienso también como tú, considero que los hombres generalmente en Corea tienen mucha falta de confianza en lo que es el tema de salir de clubs. Es verdad que lo que tú dices, que aquí la gente sale más bien para otras cosas de normal. Me chocó un poco que Kongchu haya dicho que como que a lo mejor necesita que le mande fotos y tal. Yo pensaba que como vivió en Chile y tal, tendría otra mentalidad, pero eso para mí es de las cosas que menos me gusta que también se hace en Corea, lo de mandar fotos. ¿Dónde estás? Mándame una foto. Y yo, bro, pero a ver, o sea, a mí no me cabe en la cabeza ese tipo de forma de llevar la relación. Me parece tan tóxico. Es que yo, por ejemplo, con mi ex, cuando estábamos en España, no había problema con salir de fiesta, de discoteca, tal. Pero cuando llegué aquí a Corea, era muy diferente. O sea, ahí sí él tenía un problema. Y yo le preguntaba, lo que tú dices, ¿es porque no confías en mí? Y entonces él me dijo como que no es como la confianza en mí, sino que él no se fía de los hombres del que hay ambiente. en el ambiente, lo cual para mí se basa en lo mismo, porque por mucho que los hombres se me vayan a tirar encima, si te fías de mí, sabes que los voy a rechazar. Excusa, ¿no? Pero la mayoría de los hombres con los que he tenido esta conversación, coreanos, siempre dicen eso. No es que no me fíe de ti, es que no me fío del entorno o que no quiero que la gente del entorno tenga esa imagen de ti, de que eres una chica que va a los clubs. No sé, creo que es un tema súper complejo aquí en Corea. Sí. También depende, creo que tal vez Jimin no sepa o no esté tan adentrado en el tema de los sí, clubs. También lo he pensado. Quizás que nunca he ido a un simplemente club. es un lugar para divertirse y... Puede ser. What are your thoughts about your partner going to clubs or parties? What do you think about that? If your partner go to a Without me, yeah, I think so. I think it's okay for me. You don't mind? I mind, but it's like if she's really loyal person, maybe she can go because if I have trust on her. Okay. Because I think like the reason why they worry about your partner going to club or that kind of place is like you don't trust on them. Because if you really trust them, she can go anywhere, party, club, lounge, whatever, because she's gonna do right. Because if Okay. someone talk to her and she's gonna say like, oh, I have a boyfriend. Okay, cool. What about you? Same question. Me? I do care. Yeah. I don't think it's everything about trust.
I think it's because it's my thought. Yeah. If we are a couple, Yeah. we're gonna grow together. Yeah. Maybe club or maybe pub. Pub, it's okay, but club, I don't really like it because, you know, most of the girls, they dress almost naked. And I don't want him to see that. What club? What All girls club? named Ken? Okay, maybe Le pregunto para ir mañana. I haven't seen that in Korea, but for example in London or Spain. Yeah. London. Yeah. Okay. The thing is, I respect that because sometimes I do dress like that also. It's fine. But I don't like that. And also, for example, if my boyfriend drink a lot, I don't want him to go to the club because maybe if he lose his 5 cents, maybe he doesn't know what he's doing. So my trust is gonna get very low. So that's why I don't like it. So I prefer like to go together. Yeah. So if you dated someone, you don't let them go club by themselves. Never. It's not that I don't let them. It's like, for example, as I told you, if it's pub, maybe it's fine. Yeah. But I prefer no. But it's not like I'm not gonna let you go. No. It's like, okay, do whatever you want, but after maybe we're gonna have a problem. Okay. Yeah, I get something it. like that. Si vuestra pareja se va de fiesta y se emborracha en plan máximo y os dice que en ese máximo nivel de borrachera se ha besado con otra persona, ¿entenderíais que ha sido porque estaba muy borracho y No. realmente se le ha ido totalmente el juicio? Yo no. ¿O opináis Pero, que la gente, incluso estando ultra borracha, besarse con alguien, siempre se es consciente? Es que a mí eso tampoco me es tan importante. Una persona con la que llevo mucho tiempo y tal, que sea tanto de beber y tal, y acabar tan mal, hasta el punto de eso, ya no solo por el beso, o sea, es como que no confío en esa persona me parece demasiado inmaduro, sí, no adulto, sí. Por ejemplo, no sé si tal vez vamos juntos y yo puedo cuidar a mi pareja, tal vez se pueda dejar llevar o llegar a tomar hasta ese punto, pero yendo sola o con amigas y que se deje llevar hasta ese punto, creo que de por sí son cosas que yo tampoco aceptaría. Okay, let's pick normal. Normal, ok. We did 2 hot and then 1 normal. ¿Cuánto tiempo necesito para saber si quieres salir con una persona? Okay, you, Mika. 많아. 시간이 많아. 많아요. 많이 필요해요. 아, 많이 필요하다. He de decir que yo mucho tiempo. tengo una red flag. Red flag 있어요. Más reflex. Yo hago bomba de humo. Sí, te lo confieso. A mí de repente estoy saliendo con una persona y de repente no me gusta. Le explico porque... ¿Por qué no? Así las razones Claro, explicas, claro. ¿no? Pero hay veces que sigue como Aún así... pico para pico. Y es como ya te lo explicaba, así que hago bomba de humo y desaparezco. Ah, pero bueno, si es así, es normal que... Así que por eso nunca he estado con nadie como dating. O en plan, no dating, sino empezar a salir. Pero probablemente necesite más de 1, 2, 3 meses. 3개월 is muy bien. ¿Ah, sí? O sea, que me iba a decir que estaba loca. 오래 필요한지 짧게 필요한지 Yo también quiero saberlo. Yo casi como tú, 3 meses iba a decir. 3 meses. Sí, pero es muy diferente porque también me ha pasado que habían chicos que era como que 3 meses es mucho tiempo y no entendían. A ver, claro. Ellos Pero- a lo mejor se imaginan otra cosa. Sí, pero necesito tiempo para conocer a Conocer. la persona. Yo igual. Yo al principio no. Al principio yo era un poco muy... que el fuego subía mucho y nada más. O sea, entonces en muy poco tiempo ya salía con esa persona, pero si no conoces bien a esa persona al final no es fácil. Si no, 얼마나 좀 많이 me, 필요한... doesn't take long. 아, If I feel good in the first time, I like it, and I will see how the conversation going. If I like it, I will keep like it. So it doesn't really take me long to fall in love with someone. 오, 혹시 진짜 한국 사람이에요? 네. 빨리. 빨리 헤어져 또 많이 해요. No 빨리 헤어져. 오케이. Pero la verdad, Spicy no era No, spicy. vale. Vale, voy a coger
¿Spicy? ¿Chincha? No, bueno, pero esto es algo normal, o sea, que puedes opinar. Pero puedes saltártelo o no, como quieras, es una opinión. ¿Qué opinas de los FWB? 이게 재밌네. How much money do you have? I'm young. I'm broke. 일단 제가 제 힘으로 만든 돈은 네. 얼마 없어요. 제 힘으로 만든 돈. 제 힘으로 만든 돈은 1,000 언더로 지금 많이 모았네요. 통장에 보유하고 있고요. 그리고 이제 부모님이 제가 성인 될 때까지 모아두신 돈이 있는데 그런 것까지 하면 이거 너무 자세한 것 같은데 잠깐 여기까지 들을게요. 여기까지만. 궁금해요? 그리고 원치 않으면 말씀 안 하셔도 돼요. 원하시면 말할게요. 궁금해요. 저도 그 정도긴 한데 1,000 언더로 시작한 지 얼마 안 돼가지고. How much money do you have? How much money You do I can have? mention a range, no need to specify. How much? How You're much gonna money tell me too, right? You're gonna tell me again. Okay. Okay. How much money in cash or diamonds? Because I have more diamonds Everything. I don't know how to say in English, but I have 금고 in my house. Oh, Yeah, so every time I get something, I put it there, and it's like, should I say this or not? say. My diamond is more than this. Really? Yeah. But are you rich? I'm not rich. I'm not that rich for Chinese people, but for Korean people, I think I'm rich. Okay. Yeah. Okay. Yeah, same question. I do have savings, but I try to don't touch them. You're not touching any of them? Not any of them, of course, yes. Can I touch too? No, Okay. but I can touch yours. Okay. I will give you one if you want. Okay. Yeah, later. You are very gentleman. Yeah. But like daily, Yeah. I think more than 6,000 euro. You can say that? Yeah. Okay. I'm not rich, I mean, but I have It's a lot. It's a lot. I don't think it's a lot. For me, it's not a lot. I can spend in one day 1,000 or 2,000 just buying clothes, makeup, whatever. But That's too much. yeah, but I'm a woman. okay. So for me, it's not that much. But yeah, I try to be responsible. Because Yeah. as I told you, I really want a relationship with someone. And then that's very serious for marriage, kids, everything. I don't use my diamond. I just keep it for my family. Okay, cool. Friends with benefits. ¿Qué opinas, Ana? Yo No entiendo. estoy como... Es un red flag para mí. Yo opino que hombres y mujeres pueden ser amigos, pero como con una línea. Y friends with benefits como que no... Si alguien como que me dice, para esa persona es normal estar como friends with benefits, para mí es red flag. ¿Y qué opinas si esa persona, no es contigo, ¿no? Él abiertamente, esa persona dice quiero tener friends with benefits, entonces no está engañando a nadie y es soltera? Le respeto, pero yo no quiero ser su opción. Ya, entiendo. Además, no va contigo. No, ese- conmigo no, pero sí respeto como su vida privada, pero yo soy muy como close mind, soy Yu-Gi-Oh girl. ¿Sabes qué es Yu-Gi-Oh girl? Yu-Gi-Oh girl. You go girl. You go, girl. No, Yu-Gi-Oh girl. Yu-Gi-Oh girl es como muy close mind, padres estrictos. Entonces como En Corea hay mucha gente así, en plan. Pues yo soy el pandero. ¿Cómo se llama el pandero? open mind. ¡Shiro! Es lo más parecido a Yu-Gi-Oh! Girl. Yo pensaba que tenía un nombre guay, pero vale. No. Friends with benefit 해봤어요? No, but I didn't want it, but then she didn't want to get a relationship, so it ends up become just like that. Es verdad, hay veces... Es Yeah, verdad. that's why it's like, I'll ask her to be like, okay, we can talk more, but she needs more like take time.
But for me, I told you just I keep going it. But she told me like I need more time, and then it just become like casual. Claro. So I didn't expect that, and then Tiene just like sentido. boom, and then we stop talk. Yeah. Tiene sentido, en verdad. Hay veces que no te quieres encontrar en la situación y de repente. Y te encuentras, ¿no? De repente. ¿O tú qué? 괜찮아. Seriously. How do you act when you like someone? I become shy, very shy. It's like, for example, I don't wanna eat in front of him. Oh, that for me the same. The same? Yeah. Okay, drink is fine, Yeah. but maybe for the first date, I don't wanna eat. Bueno, no están comiendo Yeah, por it's like ahora. maybe just drink something and talking. That's it. So at the first date, you don't go restaurant. No, I prefer not. Yeah, maybe pub. It's okay. It's better. Yeah. What about you? Same? Yeah, I don't eat a lot. If you go to a restaurant and if I'm attracted by, for example, you, I don't eat. But but usually I don't eat a lot. Okay. Actually, but I don't eat a lot more when I. Okay. Interesting. Your turn. So which one should I take? It's up to you. Okay. I will take normal one because I'm shy. kind of Okay. Mention 3 red flags that you won't forgive in your partner. 3개나? 근데 이런 거 별로 생각해본 적이 없는데. 아니 혹시 남자 만난 경험이 별로 없나요? 남자친구 있었어요? 연애는 해봤죠. 네, 해봤겠죠? 해봤죠. 네, 해봤겠죠? 네. 네. 일단 첫 번째로는 부정적인 사람. 부정적인 사람. 네, 좀 매사에. 중요하지. 그거 하면 좀 안 좋을 텐데. 이거 하면 이럴 텐데 그거 굳이 꼭 해야 돼? 이런 사람. 짜증나네요 벌써. 네. 그리고 효율을 너무 따지는 사람. 제가 생각했을 때 연애할 때는 효율보다는 그래도 좀 더 이런 감성을 좀 감정적으로, 챙겨야 네. 된다고 생각을 하거든요. 근데 만약에 효율을 따지게 되면 뭐가 계획이 조금만 비틀어지거나 해도 막 짜증내요. 그래서 그런 사람을 별로 안 좋아하고요. 제가 우선순위 탑 3에 없는 사람. 아 그래 탑 3까지는 해주네요. 1위가 아니라? 굳이 1위? 제가 정말 오래 연애를 하면 우선순위가 1위가 될 수도 있겠지만 저는 장기 연애를 해본 적이 없기 때문에 일단 탑 3까지만 해도 괜찮아요. 알겠습니다. 물어봐도 돼요? 아 똑같은가요? 네. 좀 징징대는 걸 좋아하진 않는 것 같아요. 근데 이제 그것도 적당히는 상관없는데 안 그럴 때 그러는 거. 그러면 안 될 때. 네, 예를 그쵸? 들면? 예를 들어서 뭐 일 때문에 뭔가 못 해주거나 한 거에 대해서 서운하다고 말은 할 수 있지만 좀 힘들게 하는 거죠. 만약에 왜 안 해줘? 뭐 서운해. 근데 그게 너무 감정이 들어가 버리면 제가 감당하기 힘들더라고요. 네. 그런 거랑 좀 논리적이지 않은 거. 비슷한 것 같은데요, 둘이? 네. 처음에 말씀하신 거랑 비슷한 것 같아요. 아 그쵸. 아니 제가 공감 능력이 좀 딸려가지고. 진짜요? 네. 그래서 앞뒤가 안 맞는 건 좀 그런데 그래서 왜 그랬다는 거지? 티신가 보네요. 좀 티예요. 그거랑 말을 예쁘게 하지 않는 사람. 중요하죠. 그거는 확 깨요 사람이. 너무 중요하죠. 아무리 예뻐도 갑자기 욕설이 나오거나 좀 그렇게 나오면 사람으로 안 보이는 거예요. 그럼 뭘로 보여요? 좀 개로 보여요? 아니 그건 아니고 그냥 리스펙이 사라져가지고. 네. What is your opinion about having friends from the opposite sex? I don't like. Okay. I don't like, but I know that it depends on person, I think. Because, like, for example, my ex cheated on me with his friend, but she With his friend. yeah, she always told me that he's just my friend, and it was like body friend. So I was like, yeah. After her, I was like, there's no friend. But I'm so sorry for you. yeah, but before her, I trusted. But of course, I have female friends, but it's like I don't really have. So you is okay, but your partner no? No, but
it's like I don't meet them. I have my female friends, but I don't meet them in person. Okay. But yeah, but You just text your. I don't even text. I met them when we have some kind of like meeting or like party. Okay. I meet but them. not like alone, like you both. You know, I don't need that. If I have like. Okay, I like that. What about you? Me also. I don't like it. Yeah. Yeah, I think everybody don't like it. I know that is kind of toxic Yeah. because you have friends before you have a partner, right? But it's difficult to trust. I know. But yeah, maybe for example, if they are very close, maybe since they were kids or something like that, it's fine. But if it's like just random friend, no, then no, I don't like it. A mí me parece un tema muy interesante. O sea, ¿vosotros creéis que realmente un chico y una chica pueden ser amigos? 100%. Bueno, ya claro, evidentemente si no, no seríamos amigos, Alberto, pero me refiero, lo que está diciendo ella, como que es importante que sean amigos desde hace mucho tiempo, o si tu novia o tu novio conocen a alguien del sexo opuesto, en plan mañana, imagínate, y se hacen amigos, ¿crees que realmente pueden ser solo amigos? Sí pueden serlo. No sé, yo es que con mi pareja siempre lo he llevado de una forma bastante natural. No le veo tanta ciencia. Es verdad que, claro, cuando tienes muchas inseguridades o esa persona no te da esa seguridad, pues obviamente acabas generando esa duda, y incluso cuando conoces a alguien que puedes confiar, si ya vienes de relaciones, pues es complicado, ¿no? Confiar en esas nuevas personas. Pero lo ideal, el punto ideal para mí es llegar a ese punto de no tener que preocuparte de los amigos que hace tu pareja. Y yo sé que es muy difícil para algunas personas, pero para mí deberían de intentar llegar a ese punto. Yo creo que no es nada fácil, y además en ciertos casos si tienes eso, miedo al rechazo, miedo enfermizo a que te engañen o esas cosas, como que puedes ver cosas donde no las hay. Entonces, pero es algo que tú como persona tienes que trabajártelo. O sea, porque muchas veces aunque tu pareja no te dé razones para desconfiar, tú te las inventas. No hay forma de que la otra persona, aunque no haga nada, tú vas a pensar por este gesto, por esta palabra o por esto tal, ya se te puede ir la cabeza. Entonces, yo creo que es algo que hay que... psicólogo y sí. Yo creo que sí, pero no siempre. Yo creo que también depende mucho del contexto en cómo se forme una amistad, ¿no? O sea, de pronto dejé ir a mi pareja a una discoteca y ya mañana tiene un nuevo amigo. También depende, ¿no? Depende, aunque mi pareja le diga que tiene novio, pero igual terminan siendo amigos, pues yo creo que también depende mucho del contexto, cómo se forme esa relación de amistad, ¿no? Pero en general yo creo que sí. Claro, en mi caso también es que mi pareja no sale de fiesta, yo también conozco la mayor parte de mis amigos por el trabajo y cosas así, todo de una forma muy natural, por eso también es que no hemos desconfiado. Claro, o sea, no solamente en la fiesta, donde las dos personas tengan claro que es simplemente una amistad, pues está bien. Es verdad que en muchos casos la amistad entre un chico y una chica, en muchas ocasiones, sin decir que en todas, se forma a través de un gusto frustrado, o de que al principio, ya sea el chico o la chica le gustaba, al no ser correspondido, pues termina como una amistad. Eso también es verdad. ¿Crees tú? Sí, o sea, que la mayor parte de amigos se forman así. No la mayor parte, pero sí hay una yo también gran creo. mayoría. Hay como dos tipos de amigos, los que se hacen amigos porque genuinamente los dos se ven solo como amigos, o los amigos que se hacen amigos porque uno de los dos tiene una atracción, como tú has dicho, frustrada, y como no le queda otra, se acaban conformando con la amistad, es verdad. O sea, hay amistades también entre chico y chica en donde puede haber sentimientos encontrados, pero por no perder esa amistad se queda como una amistad, o sea. 스페인 친구들 다 같이 하는 거 어떠냐? Voy a leer. Y responder todos, ¿no? Did you did a threesome? No. Threesome? But like couple. Like open relationship. No. En inglés. Es que dice, has sido la tercera persona en una relación, pues yo entiendo eso como 그런 threesome 아니다. No. Why are you saying like that? Second, 약간 Open relationship? Who is agree with open relationships? No.
So I agree with other people doing it, but if they do it to me, I don't agree. Like, you know, if I met my friend and she says she's in an open relationship, I'm not 잘했어, but if that happened to me, I'm like, no. No. Okay. Yeah, that's what I meant. So not for you. Anyway, we are against threesomes. 아, 깜짝 놀랐네. Okay. So, but this one is really fun. When and why did you break up with your latest ex? Why? When and why? I broke up with my ex on February last year. It's almost 1 1 year. Yeah. Yeah. And I broke up with him because I couldn't trust him. It was like, Korean? no, he was Colombian. And the thing is, for me, it's very difficult to trust in a man, so I need time. And we were together for almost 3 years. And Really? yeah. That's a lot. I know, but I couldn't understand why I couldn't trust on him. He cheated on you? No, but I was thinking that maybe he was talking with his ex sometimes, yeah. Because I was studying acting and I was busy sometimes, so always when I was going to my school or I was going to another city to work or whatever, I couldn't trust him. It was like my thought are, you know, a woman is very intuitive, right? Yeah. So I was thinking always that he was talking with his ex or maybe somebody else. Yeah. And then I had a restaurant in London, my own restaurant, and we were working together. And then we went to Spain for vacations. And then after that, we just broke up, yeah. We couldn't continue anymore. Because it was kind of toxic relationship. Not at the beginning, but yeah, after, yeah. Okay. I think it's your turn. Yeah. No, but I ask you why. It's like 2 months ago, 3 months ago. Okay. We dated a little, like for maybe 3 weeks. So I don't feel more serious. Maybe her attitude was like just playing, I think. But not toxic, but like no serious. So. No, serious. Yeah, so Where is she from? Where is she from? She's from Brazil. From Brazil. Okay. Yeah. You like Latina girls? Yo creo que Giselle trae muchas experiencias malas a las espaldas, ¿no? Por lo que dice, esa inseguridad constante, muy complicado, la verdad. La desconfianza que tiene. Sí. Pero yo creo que eso, la única forma es psicólogo, o sea, Exacto. como persona que yo también he tenido muchos traumas especialmente en mi primera pareja, solo la solución es el psicólogo, la verdad. Pero ella se nota que está proyectando sus inseguridades en sus parejas. Lo peor es que la entiendo, ¿sabes? Porque yo he hecho eso también, pero te tienes que dar cuenta y tienes que saber que eres tú y que tienes que ponerle tú la solución. Pero quién sabe, igual, ¿quién sabe? A ver, tampoco creo que sea una muy buena señal que el ex tuviera como tanto contacto con la ex. Sinceramente, se me hace un poco raro. De por sí no se sabe. Ella dijo que cree que... Eso es proyectar tu inseguridad en pensar directamente que esa persona... Pero es lo de siempre, o sea... Pero si fuera el caso, que fuera realidad, yo no lo vería muy bien. Si una persona te quiere ser infiel, no necesita ni 30 segundos. Cierto, o sea, pero en cualquier momento puede hacerlo. Sí, pero hay una cosa que me dijo una vez mi prima y yo esto lo llevo de verdad a misa, y es que el yogur cuando caduca es mejor dejarlo estar, no tocarlo, ¿sabes? Porque te sienta mal. Entonces, ¿tú para qué quieres estar en contacto con tu ex si esa relación se ha terminado? ¿Me entiendes? Bueno, vale, ahí te lo compro. Picante. When and why did you break up with your latest ex? 거의 재작년쯤인데 그냥 아까 말했던 것들인 것 같아요. 그냥 너무 징징대고. 그러니까 완전 징징까지는 아닌데 좀 어렸으니까 이제 저는 일을 하고 있는데 네. 그걸 이해를 못 해주나 봐요. 일하니까 피곤해서 뭐 못 만나든지 그쪽으로 이해가 잘 안 되는 거죠. 그 친구가 일을 안 하니까. 일을 안 했었어가지고 대학교 졸업한 지 얼마 안 되고 그런 시기에 겹쳐가지고 제가 서울에 올라왔는데 롱 디스턴스라고 하나요? 그렇다 보니까 올라와도 사실은 저도 피곤해서 잘 그렇게까지는 못 놀아주고
어쩔 수 없었네요, 상황. 서운해할 수는 있죠. 이해는 하는데 나도 힘든데 조금만 이해해주지. 물어봐도 돼요? 아, 네. 네. 저는 작년에 1년 됐어요. 한국 오신 지 얼마 됐죠? 1년. 1년. 네. 한국 오고 나서 헤어졌어요. 저희도 롱디였거든요. 그래서 거기 남자친구가 있었어요. 근데 제가 여기 오기 전에 헤어지자고 얘기를 했거든요. 왜냐면 네. 솔직히 너무 현실적으로 봤을 때 이 관계가 이어지긴 불가능하다라고 생각을 하고 이 친구가 한국에 올 게 아니면 이 관계는 이어질 수 없다 해서 제가 얘기를 했는데 걔가 나 진짜 너랑 계속 만나고 싶다 그러면서 내가 한국에 뭐 워킹홀리데이든 뭐 교환학생이든 뭐 어떻게 해서든 한국 올 테니까 우리 계속 만나자 해가지고 알겠다고 하고 왔거든요. 근데 저희가 그 몇 가지 간단한 규칙들을 정해놓은 게 있어요. 그때 일주일에 한 번 영상통화하기였나? 되게 귀엽네요. 그런 게 있었어요. 근데 제 기억으로는 제가 기억력이 안 좋아서 이게 조금 살짝 바뀌었을 수도 있는데 제 기억으로는 영상통화를 한 일주일 정도 안 했던 것 같아요. 일주일 넘게일 수도 있고 그래가지고 제가 좀 화나 있었죠. 네네네네. 네, 그래서 그때 막 핑계를 들어보니까 이제 걔한테 그 친구한테 저는 우선순위가 아닌 것 같더라고요. 정말 뭐 중요한 일도 아니고 정말 맨날 있는 그런 일상인데 그때 잠깐 시간을 내가지고 뭐 10분도 영상통화를 못 하겠다라고 얘기를 하니까 거기서 이제 얘가 날 별로 안 좋아하나 보네 이러고 헤어졌죠. 생각보다 너무 좀 오케이. 네. 슬프신가요? 지금은 이제 별 생각 없어요. 네, 그럼 다음으로 넘어갈게요. 네. Relaciones a distancia, ¿no? A ver, yo creo que lo mejor que hizo fue cuando eres tan joven, al final, yo creo que no Pero yo creo que es súper complicado llegar al punto de decidir cortar, o sea, de saber... a mí me cuesta muchísimo, en plan, sí, no, yo creo que ella fue muy inteligente de poner esa regla, me pareció también muy maduro. Y bueno, una videollamada a la semana me parece bastante poco, igualmente, poco, o sea, es un poco como... Es poquísimo, sí. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que en muchas ocasiones, al mirar a otras personas, como que tenemos claro lo que pensamos. En esas cosas yo pienso de esta manera. Pero cuando te pasa a ti, como que ya eso que tú realmente tenías claro, no lo aplicamos tanto como lo creemos tener claro. Yo, por ejemplo, yo no podría. Yo tampoco. Una relación a distancia. Me costaría muchísimo. O sea, pero porque me conozco a mí misma y sé que tengo demasiada ansiedad como para poder llevar una relación a distancia sana. Y creo que eso también está en la consciencia de cada uno y en la madurez de cada uno saber hasta dónde puede hacer o no en una relación, así que... Y después si eres una persona que necesita como pasar tiempo con la persona a la que quieres... Claro. Sí, no, a ver, yo en mi caso, que yo creo que de aquí seguramente soy el más que ha vivido una relación a distancia, puedo decir que también se puede hacer de una forma sana. Fue bastante fácil y mira que fue más de un año sin ver a esa persona por el tema de la época del coronavirus. O sea, no sabíamos que iba a ser durante tanto tiempo, obviamente, pero aún así nosotros lo llevamos bastante bien y teníamos mucha ilusión por seguir. Pero es que yo creo que en una relación a distancia se sacan los colores de verdad de las personas porque, por ejemplo, yo, o sea, igual no se considera tanta distancia, pero al final tener una relación donde estás esperando a una persona que está haciendo el servicio militar, para mí es una relación a distancia. Yo estuve también poco más de un año y es cuando se ve realmente cómo las dos personas gestionan una relación, ¿sabes? En mi caso, por ejemplo, se vio que igual no estábamos en un punto en el que realmente diéramos tanto el uno por el otro como para mantener una relación. Yo creo que no realmente dice si saben gestionar la relación, sino más bien dice si realmente las dos personas quieren estar en esa relación. Sí, exacto. Porque en mi caso, yo no diría que nosotros aprendimos más de nuestra relación por el tema de la distancia. Todo lo contrario, para mí en la distancia lo que hacía era tener que esperar más para realmente conocernos, porque no podíamos mantener ese día a día las diferencias entre nosotros dos. Pero sí que supimos que los dos queríamos de verdad estar juntos, que eso yo creo que es muy importante también. Sí. Okay. Toma. Okay, normal one. Normal. It seems like spicy one. ¿Qué es lo más atrevido que harías en la primera noche con alguien? Depends.
Depends. 그 사람이랑 만났는데 첫날 밤에 어디까지 ¿Por qué? es un poco la pregunta está no sé cómo responder esas preguntas, ¿no? Es un poco Pues que, a ver, ¿qué crees que es lo que ha hecho este hombre la primera noche? Lo más bold de toda su lo más experiencia atrevido que como... es en la primera noche Claro. con alguien. Lo más atrevido. Did you kiss somebody the first night you met? I think I did. And did you Before. had something else? No, not something. No me lo quiero ni idea. Only kiss. Not you, like Cochima, touching, cochima. threesome. Solo un besito, ¿no? En la frente. Only kiss. Kiss. Only kiss. Kiss. Qué mentira más grande nos está contando aquí el Jun. Eh? Jun. And you? No. No? No comments. No comments. You skip. You skip. You skip. One skip. Yes, One yes, skip is gone. One skip is gone. Okay, muy bien. Venga, siguiente, vamos. Oh, normal? Wow. Sí, normal. I'm a normal person. Muy normal ahora. Oh, no. What? Ah, pero no es para mí. Hannah. ¿Usas o has usado apps de ligue? What is the wildest thing you would do on a first night with someone? 너무 매운데요. 대답하시죠. 아, 먼저 대답해 주시면 안 돼요? 네? 아니, 안 통해요. 아, 스킵해도 돼요. 여기 한 번은 스킵해도 되잖아요. 아, 그럼 스킵할게요. 아, 오케이. Pero skipping sabemos lo que significa también, ¿eh? Do you like Latina girls? I think Latinas girls are pretty. Okay. Yeah. Yeah, that's true. Okay. That's all. Okay. Would you forgive your partner if they cheated on you? Cheating on you, it's like depends on the cheating like boundary. Like is cheating is like just a kiss or like having sex is different. For me, it's both of them. Both of them. I think like kind of kiss I can forgive, but like maybe it's like when you're at the club and you are gone and your partner is really drunk and some girls try to kiss her and he didn't expect and she just suddenly grabbed his neck and Está hablando de just su to kiss. experiencia, I think I can forgive that. But Yo like, creo que le ha pasado. like sex is like going to your house or going to his house and then so I cannot forgive that one. Okay. Same. No. Never in this life. Really? Never. Just for never. kiss? Kiss, whatever. Just holding hands? No. Just I can't. texting? Okay. Just thinking? No. If you are with me, you have to be very, 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 very loyal. Ah. Eyes, mind, body, everything. Which is more important, like your body or your mind? Which do you Body. think? Body? Body. Okay. Yeah. I get it. Okay. My turn. Um, Why did you choose me for today's date? But for this question, I'm not gonna tell you because it's my question, so only you have to answer. Okay, I will answer. you will. Okay. Okay. Oh, no. Why? Ah, pero no es para mí. Hannah. ¿Usas o has usado apps de ligue? ¿Qué es eso? Apps. Tipo aplicaciones. Tinder. Aplicaciones. No. ¿No? Tenía como mala Reputación. 고정관념, un poco de mala imagen, Muy bien especialmente en Corea, de esas apps. Entonces, no. Eso es muy increíble. Ojalá se me hubiera ocurrido a mí de pequeña. Don't look at me. Just trying to talk. Como tú eres famosa y tú también, Hannah, eres famosa, o sea, todos sois famosas en Instagram. Me conoce mi madre y ya. Si había gente que utilizaron vuestras fotos en aplicaciones de citas, si os ha pasado. Ah, ¿sí ha pasado? Sí. Creo que yo sepa, no. ¿Y a ti no? Me encantaría decir. ¿O alguna cuenta? Me encantaría decir que sí y que no era yo. Vale. Sí. Yo también, a mí. Pero lo que me hacían a mí era utilizar mi foto en una aplicación de citas y el perfil ponían que era coreano nacido en Argentina, que sabe japonés, coreano, inglés y de todo.
y luego pues habla era con Superman. Sí, hace match con esa persona, con esa chica, y le pedían Dinero. no dinero, o sea, algo peor, o sea, fotos así íntimas de esa persona se lo pedía, ¿sabes? Y esa persona creo que también se lo dio, pero luego se dio cuenta de que era falsa y encontró mi cuenta y me lo dijo, que estaban utilizando mi imagen en esas aplicaciones. 야한 사진도 보내달라고 해가지고. 근데 비슷한 거 그렇죠. Él también algo parecido. Sí. Tienen que tener muy en cuenta ese tipo de cosas hoy en día, sobre todo a las chicas que estén ahí buscando relaciones con coreanos especialmente. Hay muchas estafas, me llegan al DM pues de vez en cuando alguna persona que me ha dicho, mira, esta persona tal, y a lo mejor esa persona tiene un número de Nigeria, ¿sabes? O sea, hay que tener un poco de sentido común también, y si te está pidiendo de repente dinero para una donación benéfica de no sé qué, un coreano, chicas, tengan mucho cuidado. Pero en mi caso, por ejemplo, a mí me ha pasado, en Hello Talk, cogían todas mis fotos, mis vídeos, todo, y además estudiaron como mi vida, y tenían un perfil haciéndose pasar por mí, y esa chica hacía como conferencias y hablaba por teléfono con coreanos y les hablaba en plan como si realmente viviera mi vida, pero de forma, obviamente con detalles que se inventaba, porque obviamente al completo no se sabía mi vida, pero me la empezó a mandar un montón de gente y al final el propio Hello Talk le bajó el perfil y le quitó la posibilidad de crearse otro perfil, porque fue bastante grave, bastante grave. Crazy. Why did you choose me for today's date? But for this question, I'm not gonna tell you because it's my question, so only you have to answer. Okay, I will answer. You will. Okay. Okay. Because as I told you, the day that we saw each other on the You mean taco? taco Yeah. restaurant, yeah, I thought you were cute, and then I didn't expect that Yeah. I'm gonna meet you here in this program, you know. And when I was talking with you, I felt very comfortable. I think you are very kind. Also, I think you are gentleman. Also, Gentleman? yeah. Okay. That's why. What about you? My turn? It was my question, okay. I don't care. Okay, I will tell. It's like when we first met, of course I saw you at the taco place, and after that I saw you guys, and I thought all of you are pretty. But for me, it's like appearance is important, but for me, it's like personality is much more Yeah, me important. too. Yeah, but while talking, I feel like you were really like sincere, like kind, and Okay. that's what I really like. Okay. So I wanted to know more, so that's why I choose. Okay. Okay, your turn. Why did you choose me for today's date? 마음에 들어서. 네. 네. 그러니까 선택했겠죠. 그렇죠. 네. Parece un K-drama real. 네. 뽑으실래요? 질문 대답 안 해주죠. 아 저요. 일단 그 계셨던 네 분 중에 네. 제일 제 이상형이랑 가까웠어요. 이상형 없다고 하시지 않았나요? 아니 일단 그래도 그분들 중에서는 운동을 제일 하시는 것 같아요. 감사합니다. 네. 네. 뽑으세요. 아, 네. 뭐 또 맛있는 게. 감사합니다. 고맙습니다. ¿Qué estilo de animal de cara te gusta más? Esta es una pregunta muy coreana. Sí, ¿verdad? coreana. 진짜 한국 스타일. 나 진짜 이거 질문. 진짜 없는데 이거. 없어요? 진짜 없는데. No tienes. 근데 그 얼굴상이 뭐지? 예를 들어 살짝 강아지 닉하면은 무슨 상이에요? Deer. 고양이? Deer. 예, 고양이 아닌가? 약간 고양이, 고양이? 약간 이게 고양이? 한나 씨는 어느 상이라고 할 수 있죠? 강아지, 토끼? 강아지? Turkey. I 사슴? thought turkey. 토끼. Eso muy difícil. You are Yo no sé. Horse. Horse. 강아지? Conchu me dijo horse. pero porque te lo dijeron. Es que a mí me dijeron de todo. 공룡상, 아, 공룡이 약간 맞네. 공룡의 디노사우리오. 공룡 좀 있네. 공룡.
¿Cómo te vaya a llamar dinosaurio? Es que en español es súper raro, pero en coreano es Kumyongsa, hay muchos. Porque también existen actores con Kumlung. Sí. O sea, no es como sí, mal. que no es malo. Ya, bueno, ya, claro, pero claro. Suena un poco raro, en plan, cara de dinosaurio, ¿sabes? ¿Y él? Él es... 어떤 상이라고 들었어요? Dragón, lagartija, algún reptil. 강아지상 아니에요, 그냥? 그냥 un poco de 강아지, 왜냐면 눈이 de perro 이렇게- también tiene 강아지. 강아지. 어떤 상 que te gusta a ti? Con esos like, muy rasgados y muy marcados, así como... A mí también me gusta como un poquito así como Fox o Siberian Husky. Siberian Husky. Es muy detallado. Eso sí que es detallado, tía. Más que sea así redondita, así en plan, un poco más afilado, como tú, más afilado. marcado. Sí. Yo, por ejemplo, tengo dos, pero que es totalmente diferente. Un poco rasgos de gato, o sino un poco de perro, conejo, un poco mezcla, ¿sabes? Hannah sí, Hannah también es un poco así. ¿Hannah sí. es su estilo? En plan ¿De mujer? de cara y tal, sí, ¿sabes? Luego también me gusta también la gente Como así. rasgado con ojos. también. O sea, tengo... No sé, soy muy egoísta, me gusta... Depende del mood. Bueno, pero no sé si se han dado cuenta que en Corea como que los estándares de belleza hay de todo tipo de dinosaurio. Es la primera vez que yo escucho que a alguien le dicen que tiene como que perfil de dinosaurio. Entonces, No sé, siempre tienen como ese estilo que necesitan y cuando buscan pareja también son muy estrictos en tanto en el cuidado como en la ropa y cuidarse la piel y todas estas cosas es... A mí, por ejemplo, eso sí me gusta mucho. O sea, a mí me gusta que en Corea, literal, tienen como la costumbre de hacerse el skincare y del cuidado de la piel en general como quien tiene la costumbre de lavarse los dientes. Oye, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estáis haciendo el skincare sin mí? Estamos ready ya, tú sabes cómo está la cosa. Como siempre estás hablando de los productos de Medicube, pues era buen momento para probarlos. Aida, pero exactamente eso cómo funciona, ¿para qué sirve? Mira, el modo que tienes ahora, este es el booster, que este es como para que los productos se absorban mejor en la piel, pero tiene diferentes modos. También tiene este modo, que es el de microcurrency. Este ayuda con la elasticidad de la piel para generar más colágeno. Y el último es el Derma Shot, que este es para el efecto lifting. Y lo que hay que hacer es utilizarlo con un serum o con la cremita y pasarlo haciendo como circulitos por la piel, excepto este último, que literalmente se te mueve el músculo. ¿Se mueve? ¿El músculo? Sí. ¡Ah! ¡Mira cómo se le mueve! Se me está moviendo el labio. Es que el microcurrency es fuerte. Pero así luego te deja la piel. Ese es el que te estimula el colágeno. Y Aida, ¿este serum para qué sirve? Ese es mi favorito y ese está hecho con esperma de salmón. ¿Qué? ¿De qué? Esperma de salmón. Pero tranquilos, o sea, no es para tanto. Literalmente lo que tiene es el ADN del salmón, que es muy parecido al ADN del colágeno humano y por eso pues lo utilizamos como para regenerar y mantenerte siempre muy joven. Y entonces, Aida, ¿cuál es el antimanchas? ¿O Sí, cuál? este es para las manchas exactamente. Sinceramente, este es mi plan favorito, así que podemos seguir un rato más, hacerme el skincare y estar salseando aquí en el programa de Ramyeon para dos. Pero os habéis dejado literal el mejor producto, que es este dúo del limpiador que tienen ahora en Medicube. Os voy a enseñar cómo se utiliza, pero básicamente tenemos esta parte de aquí que es como la esponja limpiadora. Se abre aquí abajo, que ahora lo que se hace es utilizar este, que es básicamente una versión mini del que estabais probando vosotros dos. Se coloca así del revés y ahora es cuando podemos encender esto, que también hace la musiquita. Y tiene el efecto limpiador. El limpiador también tiene varios modos y esto ayuda a limpiar todo, literalmente hasta el alma. Pero la tuya quizás no tanto, Alfonso. ¿Cómo? Bueno, llegó el momento de los retos. Esta es mi sección favorita. Vamos a ver con qué retos nos sorprenden. Okay. Lady first. Yeah. It's inside here? Yeah. Ah, okay. Okay. Okay, so just stand up. Stand up? Stand up. Okay. reto o reto? 한 명 시켜야 된다고요? 네, 전 안 봤어요. 먼저 하세요. 와 진짜. 아 뭐. 네. 아 그래요?
아, 일단 드세요. 일단은 좀 잘라드릴까요? 좋아요. 이거를 배고프시죠? 네. 저한테 물어보고 싶은 거 있어요? 연애 몇 번 해봤는지 물어봐도 돼요? Oi. Okay. Don't look at it. It's mine. ¿Qué es? ¿Qué es el resto? 아이고 귀여워. 귀여워. 뭐야? 이렇게 귀여워. 아이고 귀여워. 오늘 머리 스타일 이쁘네. 누가 했어요? 혼자 했어. 잘했어. 잘했어 미카. 아이고 잘했어. Le encanta la Mica. No me ha encantado. ¿No te ha encantado? No. Pero me ha gustado que me diga que estoy bien peinada. Ah, vale. Ok. 이뻐. Ah, ese es el 이렇게. resto. Ok. 고마워요. Mica. I think I know what it is because I hear the song and Really? Okay. So I'm gonna teach you how to dance. no. Yeah. Please. Give me your hands. Yeah. Okay. So You like that? Okay. yeah, it's very close. Okay. Okay. Have you ever danced Latin? Never. Never. Yeah. Okay. So basically, Yeah. it's just 2 steps. It's very Okay. easy. Do like left? Left. No, same one. So for you, it's right. Okay. Okay. So left, right, left, right, twice, Okay. and then same. Okay. Okay. I think I saw this on Coco or something. Coco Yeah. movie? Yeah. Oh really? Yeah. They're always dancing. Okay. Again. So like this, and move your hips a little bit, Oh no, I cannot do that. Yeah. Okay. and then this is like just learning. Okay. But we dance more close. Okay. In Latin America, we dance like this. You just have to hold my. Like that? 저한테 물어보고 싶은 거 있어요? 연애 몇 번 해봤는지 물어봐도 돼요? 저 진짜 많이 안 해봤어요. 한 2-3번? 그냥 평범한 거. 근데 네. 네. 성인 돼서 몇 번 해보셨어요? 저는 성인이 된 지 얼마 안 돼서 이게 그냥 뭐 그냥? 경험이다라고 할 수 있는 경험이다. 네 그냥 남자친구로서 좀 인정을 했던 뭔가 뭐라 해야 돼 말이 좀 안 나오는데 일단 중학교 때 건 뺄게요. 고등학생 되고서는 2번 해봤는데 근데 네. 한 번은 그냥 이거는 연애라고 치긴 좀 애매한 너무 어렵고 그래서 그냥 소꿉장난 같은 연애여서 제대로 된 연애는 한 번은 아까 말한 그분이요? 네. 칠레 분인가 외국인 네, 거죠? 칠레. 한국 사람이 아니라 네. 한국 사람은 한 번도 없어요? 중학교 때 아니 제가 고등학생 때 딱 갔으니까 가면서 헤어진 거예요 그러면? 아니요 그 전에 전에 아 그래요? 네 한번 드셔보세요. 네. 혹시 디저트 자르는 게 챌린지였나요? 아니요. In Latin America, we dance like this. You just have to hold my. Like that? Se está poniendo medio rojito, ¿no? ¡Epa! One, Ahí no veo yo que corra al aire. Okay. Not difficult. Not bad. 2, 1, 2. Okay. Okay. And then. I do. Yes. I do. Okay. And me the same, like this. Oh. It's easy. kind of that. Yeah. It's just 2 steps, Yeah. 2 steps, and then like this. Okay. But more close. Okay. I will. Not so. Yeah. Very good. I didn't expect that. Okay, my turn. Your turn.
No ha sido raro para nada. No, pero lo ha hecho bien. 잘했어. 잘했어. 좋아? 아니요. 뭐해? ¿Qué? Can you stand up? Okay. Oh, está Really? bien. I'm scared now. Can you come here? Okay. Can I open this? Okay. Can you take off this? Take. This? It's okay? This okay? Can you show me? Show you? Yes. Un poquito más atrás, por favor, un poquito. Ya saliste more atrás. Okay, more. More? More. Can I touch? Yeah. 잘했어. 됐어? Buen reto. Habéis visto consentimiento siempre. 아니 미션이 도대체 뭐길래? 아니야. 아, 이런 거 진짜 잘 못하는데. 뭐 뽀뽀하기 이런 거예요? 아이, 그건 아니겠죠. 차라리 그게 더 쉬웠을 것 같은데. 그래요? 저한테는. 네. 그럼 도대체 뭐지? 뽀뽀하기보다 더 어려운 게 있어요? 아, 저한테는 조금 어려워요. 아까 티라고 하셨는데 뭐 좀 오글거리는 말하고 그런 거예요? 아, 잘 모르겠어요. 조금만 기다려주세요. 그냥. 네. 너무 천천히 하세요. 아, 네네네. 아, 예, 조건이 좀 필요하거든요. 잠깐만 침묵을 좀 유지해야 돼요. 근데. 네, 조금만 편하게. Tiene una 19 años y el otro tiene 26, ¿Cuatro? 24 y hablan como si estuviesen a punto de retirarse, ¿eh? O sea, hablan como gente mayor, están súper en plan, súper formales, súper... Sí, me sorprende que todavía están con el chon de man, la verdad. Pero en plan de que ahora empiezan con los retos y se los ve como súper estresados. Y Mika, levántate. I'm nervous right now. You don't know Korean, right? Any of Korean? You know little? 조금. You see K-drama? Yeah? Okay. 너 너무 이쁘다. 너 I have to do this? Okay. I've never done this before in my real life, but Okay. it's on the okay. Come on. Give me a minute. Give me a Okay. minute. Give me a minute. 이거예요? 네? 이거예요? 아니요. 아 이거 아니에요? 네, 아이 컨택 아니에요. 아 그냥 그거는 좋아서 한 거고. 정말 예쁘시네요, 근데. 감사합니다. 아, 네. 아이 컨택하면서 느껴져가지고. 네. 이거였어요? 생각보다 부끄러움을 많이 타시네요. 아, 이런 거 못해요. 그럼 연애할 때 이런 말 잘 안 해요? 연애를 하면 하는데 제 인사이드가 좀 애견인가 봐요. 아 그래요? 애견 오히려 더 잘 아, 그런가? 더 표현하죠. 잘하려나? 아, 좀. 테토나무로 할게요. 네. 그럼 연애할 때 표현 잘 안 하세요? 하려고 노력해요. 근데 그게 좀 받아들이는 사람마다 다를 것 같은데 뭐이 정도로도 충분한 사람이 있을 수도 있고 이 정도로도 부족한 사람이 있을 수도 있는 거니까. 그렇죠.
Soy el único que su pareja favorita son ellos. Yo la verdad también... Parece que estoy viendo un drama pero real. No O sé sea, por yo qué. es que siento que los dos son muy maduros, pese a ser los más jóvenes. Y tienen como, no sé, una forma de expresar lo que sienten que no sé Muy si es porque sincera. estoy de acuerdo, pero me gusta mucho. Sí, pero es que no sé si de verdad, o sea, llegan a de verdad gustarse o que se los ve por un lado algo incómodos, no sé exactamente. La incomodez muchas veces tiene que ver con que les se gustan, pero no sé. Sí, pero como que demasiado. Es curioso porque estamos viendo como una cita entre dos personas muy, muy coreanas y es algo que yo, por ejemplo, no había visto desde fuera más que en los K-dramas, como dices tú. Es muy guay. interesante Sí, verlo. sí, Está bien tener como una visión diferente de lo que sería una cita en otra cultura. Yo no lo veo tanto como incomodidad porque uno lo puede notar en las expresiones. Por ejemplo, Kungju le dijo, eres muy vergonzoso al hacer estas cosas, ¿no? O sea, ese tipo de expresiones creo que si estás incómodo simplemente como que lo dejas pasar y ya. Sí, yo también lo creo. Yo tampoco creo que sea incomodidad. Creo que es simplemente algo Creo que, cultural. o sea, es una incomodidad pero en un buen sentido, o sea, la vergüenza, algo así. Bueno, Hannah, te toca. Se ha puesto nervioso. 잘했어, 잘했어. ¿Pero en coreano o en español? En español. Español. Sí. ¿Eres es una palabra? Sí. ¿Eres? ¿Es una Sí. palabra? Eres muy amable. Gracias. Amable. Tres palabras, ¿no? Eres muy amable. Ah, vale, vale, así. Eres muy amable. Claro. Está ok. Come on. Give me a minute. Give me a Okay. minute. Give me a minute. I have to think because I've never done it before in my Okay. life, so I was like, 너 정말 예쁘다. 혹시 우리 집 가서 라면 먹고 갈래? I think I understood. 내가 다이몬드 줄게. I will say yes. Okay. I think I've done it. Hey. Okay, okay. Is it? Can I say what I think? Yeah. You said to me, you want to come to my house to eat ramen? Yeah, kind of. I yeah. understood. Okay. Yeah. Okay. And yeah. before I was like, you're too pretty, and that word, and after that I said, I will give you diamond in Korean. Okay, I accept it. No, tengo que decir que no daba un duro, o sea, no esperaba nada de esta pareja y están dando muchísimo más juego de lo que esperaba. O sea, por lo menos están como en un vibe de querer hacer cosas. Hombre, pues hacer cosas, sí. Le ha dicho si quiere comer ramen en su casa y le ha dicho que ella le vaya a decir que sí, ¿no? O sea, Que están como jugando, o sea, hay buen flow en la conversación y se nota que como que están un poco cortados también, pero como que lo intentan, o sea, intentan a tope. Le va a dar un ataque al corazón a él, ¿eh? O sea, está entre la vida y la muerte. 쉬워요? 외국인이었으면 쉬웠을 텐데 한국인이라서 좀 어려운 것 같아요. 상대방이 외국인이었으면 좀 더 쉬웠을 텐데. 아, 똑같이 외국인이라고 다를 거 없잖아요. 사람 똑같잖아요. 좀 달라요. 아, 그렇구나. 좀 다를 수 있지. 일단 아무렇지도 않게 일단 한 입 먹을게요. 남미 문화 많이 아세요? A ver, vale, ok. Me gustaría ir contigo al Lotte World a sacarnos fotos y montarnos en atracciones.
por la noche también estaría bonito ir a Lotte-World, ¿no? Lotte-World me encanta. Ah, ¿te Es gusta? uno de mis lugares favoritos. Chaerodrop. Chaerodrop, sí, a mí también me gusta, sí. Pues eso. ¡Qué monos! No, kawaii. Vale. Mientras aquí te puedes quitar Quítate, eso. te puedes quitar. 남미 문화 많이 아세요? 많이는 모르는데 네. 그 여행 유튜버들 보는 걸 좋아하거든요, 제가. 그래서 브라질이라든지 멕시코. 더운 나라일수록 더 좀 자유분방하고 네. 네 그런 것 같아요. 네 그런 것 같아요. 우와. 이렇게 인사하세요. 인사를 이렇게. 네. 이렇게 우와 이렇게 한국 사람이라서. 입으로 말을 네. 하면서 보통 해요. 너무 쉽게 하시는 것 같은데. 아 그래요? 네. 좀 많이 떨렸어요. 아, 그래요? 알겠습니다. 고생하셨네요. 네. Él se está haciendo el fuerte y el machito, pero él estaba más cagado que ella. O sea, se ve que estaba en plan... Pero solo en Corea te pueden decir te has esforzado mucho o buen trabajo después de que te den un beso en la mejilla en la primera cita. Y después hacer otras cosas también. Alfonso, no te quería tantos detalles. ¿También te dicen que has hecho un buen Preguntar. trabajo? Muy bien, Fonso. Palmadita en la Lo espalda peor es que para me lo ti. imagino ya, me lo imagino. Muy bien. Bueno, ahora es el momento en el que la pareja de 4 se convierte en una pareja de 2. Van a tener que puntuarse mutuamente y no solo van a puntuar a la pareja con la que han venido, sino que también pueden puntuar a la otra persona. Es decir, Gabriel puede puntuar a las 2 chicas y Jun a las 2 chicas, las chicas a los 2 chicos. ¿Cuál creen que va a ser la pareja final entre ellos? Está complejo porque a Gabriel sí que le veo como el vibe de que le gusta a Hannah o de que la quiere seguir conociendo, pero Hannah ha estado muy callada, así que no sabría decir, pero lo único que ha hecho como de reto, que era decir una frase de 3 palabras bonita, un cumplido de 3 palabras, le ha dicho eres muy amable, entonces... Creo que en general han interactuado entre ellos, pero como tal no he visto una conexión fuerte. No lo sé, o sea, quiero que se quede Miquita, pero es que no la veo con ninguno. No sé, o sea, por cambiar Hannah con Jun, por quitar una pareja y cambiar la otra que había. ¡Felicidades! ¿You're leaving? No. You're staying. We're staying. You're staying, you're You're staying. Perfecto, Mika. Congratulations, congratulations. No sé cómo serán las otras puntuaciones, pero me ha sorprendido. Muy bien, muy ¿Me has bien. puesto un 10? So we are Muy leaving. bien. ¿Me has Yes, puesto ¿no? un 10? Yo creo que sí, Do ¿no? you Ok. put me a 10? ¿Cree? Gracias, Miriku. Suerte, chicos, suerte. 진짜가? Bye. 진짜? ¿En serio? ¿Pronto? ¿En serio? Como las otras temporadas, ahora tendrán un espacio para hablar en privado. Y no solo eso, sino que también tienen un reto, ya que dentro de la sala privada hay una cámara Polaroid con la que se tendrán que sacar una foto y vosotros, sí vosotros, vais a tener que votar cuál es la foto más cute de todos los participantes. So let's go. It's like they're filming? No. Ah, yeah. What do you mean? No. Muy bien. Let's go. ¿Sí? ¿Ahora? Veo a Miquita un poco sufriendo. ¿sí? Yo la veo como enfadada, ¿no? Un perrito, 강아지. ¿Te gusta 강아지? Sí. 유즈메. Pionte. 유즈메. Ok. 네. 귀엽다.
근데 이건 촬영이 안 되고 있는데 왜 있는 거야? 이거 밖에 보니까 사진 같은 게 있던데. 아 그래요? 네. 저도 소리 났어요. 뚝뚝 소리가. Debéis tomar la foto más cute. Debéis tomar la foto más cute. Los viewers estarán después en los comentarios. Okay. I don't know how to use it. I think maybe this one. Where did you click? I will take, okay? 3, 2. Right away? Yeah. Ah, okay, okay. Okay, cool. I think you have to. They said we can take 2. Okay. Okay, what do you wanna? Same, like. It's up to you. Can I give you a kiss? What? Okay, Let's try. Okay. 하나, 둘, 셋. Ahora. Ahora, muy bien, muy bien, muy bien. That's what I'm saying. Otra foto, otra. 잠깐만. Like this. Why am the 남자? It's okay. I did together. Oh, muy bien. My head looks so big. No, you look it. Look I at look big. it. Muy bonita. I look big. Muy bonita. 오, 이거 이뻐. 아, 싫어. 싫어. 이거. My face like this. Yes, good. 아, okay. 나중에 이게 유튜브에 올라갔을 때 시청자들이 투표를 할 거예요. 할 수 있죠. 해야죠. 네. 귀여운 사진? 근데 테토남이어서 이런 거 잘 못하시지 않아요? 찍어야죠. 귀여운 포즈 할 줄 아세요? 추천 좀. 그냥 제가 따라할게요. 오케이. 그게 최선인가요? 아 왜요? 공주잖아요. 아니면 이렇게 하고 네. 윙크? 윙크? 최선인가요? 알았어. 아 그럼 뭐 아니, 원하시는데요? 각도가 좀 괜찮아요? 좀 못해 나도. 네, 좋아요. 네. 오케이. 잠시만요. 근데 이 전체 샷으로 찍으면 더 네. 좋을 텐데. 전체 샷이요? 네. 근데 여기 좁아서 못 찍을 것 같긴 한데 다리 하나 이렇게 들고 이렇게 약간 오케이. 오니짱 이런 느낌으로 그게 안 되니까 일단 이렇게 하는 걸로. 네, 알겠습니다. 네. 어떻게 나온지도 모르겠어가지고. 윙크 하셔야 돼요. 네, 윙크 했어요. 지금 찍을게요. 네. 오. 좀 기다려야 되나. 벌써 너무 이 밑에서 찍으니까. Can I give you a kiss? What? They're filming. Your mother's gonna see I this. don't mind. Really? You sure? Maybe later. Okay. Yeah, because my mother's gonna see this. Okay. And you know what? My mother never saw me kiss Okay, in 30 years. Okay. In 30 years. Yeah, she Okay. never saw me. Okay. 3, 2, 1. How long is gonna be? Maybe like 30 seconds. Yeah. Oh, it's cute. But like. In this way? Yeah. Yeah. For 30 seconds. It's good. I think this one is better. I think I Yeah. like more this one. You keep this one. Okay. So after this, where do you go? Home? You have nothing? Not today. You? I go work again. I told you I sell diamond, but I also sell another thing like LED or speaker. I usually have meeting in Hongdae. I'm Hongdae. Yeah, because I call them to come Hongdae. I don't want to I'm go gonna out. ask you. Are you a Hongdae guy?
Hongdae, yeah, I'm Hongdae guy. I live in Hongdae. But Hongdae guy, no Hongdae that you live in Hongdae. Hongdae guy. To be honest with you, I used to go club a lot, like lounge or club, party, whatever, when I was young. But getting older, I think is useless for me, for my life. It's like waste of my life. But I don't regret what I did before, like playing a lot. But that's why I know now that it's useless. Yeah, so nowadays I just want to focus on one person and to be a partner and like to support each other for like maybe work or maybe your that kind of thing. Okay. So, okay, take some. Okay, put it in your bed and keep it. Keep it warm. Do you want to keep this or this? No, 강아지 왜? ¿Te gusta 강아지? No, me gusta 고양이. Have you ever had a cat? 2. 2. What about you? I have a hamster. Hamster? Tiny. 잘 울려. I can't touch him. He's like biting me. You wanna take it? Yeah, I will keep it like this. 오일 많아. I will go trabajar and walking outside like this. Eso significa que tienes mucho oil. Poquito. Sunscreen. Ah, okay. But you need to put sunscreen, Mika. Always. Why are you so close to me? Okay. 가세요. You 가세요. 네. Okay. We go out. That means we go out, right? Okay. Okay. 그럼 뭐 이번에 진짜 들고 한번 찍어볼게요 그러면. 하나, 둘, 셋. 오케이. 어떻게 나올지 궁금하다. 이건 좀 괜찮은 것 같아요. 그래요? 그래도 얼굴이 좀 중앙에 나왔잖아요. 근데 전 좀 약간 못생긴 것 같은데. 아니에요. 아니에요. 전 항상 예뻐요. 역시 공주. 역시 공주네요. 네. 아까 그 인터뷰할 때 그런 게 있었는데 본인의 뭐 신체적으로나 뭐 그런 성격적으로나 내세울 만한 게 있나요? 약간 인터뷰 같은데. 면접 같은데. 아니 뭐 저는 네. 일단 눈이 예쁘고요. 무쌍. 무쌍. 네. 네. 저는 입술도 예쁘고요. 네. 그리고 다리도 굉장히 예쁘다고 생각해요. 저도 다리가 예쁜 편인데. 진짜요? 네. 오빠는요? 저는 손이 예쁘다는 소리 많이 들었어요. 아 진짜요? 네. 손 커요? 손은 좀 큰데 당연히 뭐 키가 크니까 뭐 키 큰 거 몇이에요? 85요. 185. 아 진짜요? 네. 엄청 크네요. 키 몇이에요? 저는 그렇게 막 크지 그냥 보통. 62? 어떤 게 하셨어요? 딱 보면 딱이죠. 저는 손이랑 보조개? 보조개. 여기 어서 보조개가 있거든요. 여기 보조개가 하나 있어요. 가시죠. 네. Uy. Pero no se les ve tensos, ¿eh? ¿A qué parece que en una foto podrían ser pareja perfectamente? Las fotos engañan. Mira, ves, ellos se les ve más tensos, creo. Creo que Jimin y Conchu son los que mejor entendieron el assignment. Yo creo que podrían comerse su ramen. Sí. Espera, ¿de qué ramen estamos hablando? Sí. Final decision. 라면 먹고 갈래? 지금? 아니요. 거짓말. 와 라면 맛있겠다. 혹시 스페인어예요? 네. Decisión final. Habéis llegado al final de la cita. Bueno, una vez más, y como no podría ser de otra manera, la decisión final se hace con el ramen en la mesa.
Para seguir conociéndose, los participantes tendrán que tocar la campanita antes de los 4 minutos, que es lo que suele tardar un ramión en hacerse. Y si no tocan la campanita ambos, se entiende que aquí es a donde se termina su historia de amor, pero además esta vez, para asegurarnos que los que tocan la campanita realmente quieren seguir conociéndose, les hemos puesto una condición. Exacto, esta vez traemos una dinámica muy interesante, porque las dos personas que toquen la campanita tendrán que grabarse un vlog que todos nosotros veremos. Así que va a ser perfecto porque tendrán más presión y estoy seguro de que se lo van a pensar más antes de darle a la campanita. Así es, esto va a estar súper interesante. ¿Quiénes creéis que van a tocar la campanita y van a salir de aquí juntos hacia la cita real? Pues yo creo que más de una pareja. Sí. Yo creo que más de una pareja. ¿Y tú qué opinas? En lo personal, yo creo que me iría a lo seguro. Yo creo que Jimin y Kongju podría ser. Tal vez Giselle y Wonu también, pero bueno, hay que ver. O sea, creo que veo química ahí, pero hay que ver cómo se acaba desarrollando esa pareja. Lo que tengo claro es que no va a ser como la anterior temporada. No creo que vayan a haber 3 parejas. No, yo tampoco lo creo. Vamos allá. Vamos allá. ¿Te gusta el ramen? Me gusta el ramen. Sí. Which ramen? 라면 안 좋아요. 너 되게 gusta. 라멘 좋아요. 라멘? 일본 라멘. no ramen like this. 라면. Okay, muy bien. Okay. 잘했어. Muy bien. If we have a second date, what will you plan? Because you say you don't plan dates and things, and I'm the totally opposite. It's not that I'm looking for princess treatment, but it's true that I'm a person that when I like somebody, I really want to give everything, and I am very detailist. So if you are not like that, I think maybe we are not gonna be matching. So that's why I want to know if we have a second date, what do you think we can do? I think we need to talk more, obviously. So maybe we can go cafe and talk and walk around because the weather will be so nice this day, and we can walk around and talk about it and get to know each other more, and we can eat something. Okay. You saw it? Yeah. You understand? Okay. Are you hungry? No, I don't eat a lot, you know. So, have you tried ramen before? No, because I think all of them are spicy. You don't eat spicy? No. But you're I don't like it. you're vegetarian, right? There's also pork in it, in ramen. Most of ramen. That's why I prefer just to don't try it. But you try a lot of Mexican food, right? No. I No? just like nachos and a few more things. I heard that they're kind of spicy. Yeah, it's very spicy. Yeah. Actually, ramen is my favorite. Oh, really? I ate yesterday. You ate yesterday? Yeah, I'm gonna eat today. But your Korean is so... Yeah, you're right. (4분이네요. 4분. 4분 동안. 네. 감사합니다. 감사합니다. 4분 동안. 그냥 물어봐도 되는 건가요? 네, 뭐 여쭤보셔. 그냥 뭐 어떻게 생각하시죠? 뭘요? 어떻게 생각하시죠? 저에 대해서 좀 더 궁금한가요? Ayuda directo, Your ¡Pam! piercing. My piercing? Yeah, I like. Thank you. But it's moving. It's moving? Yeah, because I'm talking, that's why. I always wanted the piercing here and here. You never had? Yeah, because of my work. Because of your work. Yeah, Okay. I meet
people and my customers see me that I'm piercing or like maybe tattoos here, they're gonna think that, oh, this guy is not serious. Se les va a pasar todo el tiempo hablando de piercing. Yeah, but you're okay, you're a woman, so. Yeah, thank you. My first job, I went there and I do the earring, and my boss called me like, hey, do you think it's a school? Oh, really? Yeah, you're not even a girl. You should take it off. What is your like most important things when you are looking for a relationship or when you're looking for a guy? I think connection, Connection. the communication. You know, when a man don't know how to express his own feelings, 조금 어려워. 조금 어려워. Do you like men to be like manly or like gentle or soft? So I don't care about that because I think that I like switch. Switch. Because I'm also have Sometimes. very namsong. Feeling? Yeah, sometimes I am the one that Toxic? it's protective and like that. Okay, you know, okay. that kind of thing. Yeah, yeah. And I don't want nobody to take that from me. But I also want to feel vulnerable and safe, like a woman. Okay. Yeah. So it depends on, you know. Situation. Yes. Sometimes you can be gentle, sometimes you can be manly, something like that. Okay, I like this too. I also like to switch it. Yeah, you depending too? on the depending on the like mood and situation. Do you consider yourself very Korean? Oh, I would like to say no because I went to Australia since I was 18. So I changed my Perspective of culture. life. Yeah, a little bit. So many people told me you don't look like Korean. I mean, you are Korean, but acting like a bit different. So I don't think I'm like Korean. So what do you think? Are you gonna press or not? I'm not gonna press. Okay. You? But after that, I figure out that Korean culture is not that Y le queda nada de tiempo. for like freedom, like Freedom. do Ah, piercing okay, or okay, doing understand. tattoos. So that's why I didn't do. It was like 8 years ago, 7 8 years years ago. ago? Yeah, my first job. Yeah. So you were 23? 20? 24? Ah, 24, yeah. In Korean age, yes. Qué frustrante debe ser. Sí. Yeah. So what do you think? Are you gonna press or not? I'm not gonna press. Okay. You? I'm not gonna press. Okay. Okay. So no press means we are staying. No Oh. press means that there is not other date. Really? You're not gonna press? You say you are not gonna press. No, I was thinking opposite. Ah. So I have to press if I want to meet. I will ring it. Okay. Sorry, I thinking opposite way. If I press, I have to leave. That's what I was doing. 잘 먹겠습니다. 네. You can eat noodle? Pobre Jun, Yes. pobre Jun. Baby, you and me, 너와 난 참 달라. 어쩜 그리도 서로를 잘 몰라. 시간이 흐르면 추억뿐 수하게 I thought that Mika would press it because we had a good conversation, but I don't know, at some point she didn't press it. Disappointed, but it's okay. It's her choice. I respect that. We can be friends too, and outside of the program. That'll be good. She's a good person, so I can be friends with her. Okay, if I come back to this program again, I would like to meet someone is like more chatter and more like blue eyes and blonde hair and gym goals because I like fitness goal because I like working out a lot. La única diferencia de nota que le he dado a Jun y a Gabriel es porque realmente yo prefería tener un poco más una cita con Gabriel, porque si por casualidad le rechazase no hubiese sido como tan duro, o eso pensaba, porque realmente Gabriel es mi amigo, entonces, ¿sabes? De colegueo nos podemos ir, pero Jun sentía que a lo mejor es todo en mi cabeza, que le gustaba un poco. O sea, o por lo menos sí que quería una expectativa de una cita real.
A mí en ningún momento me ha gustado Jun. La cosa es que me estaría mintiendo a mí misma y a él si yo hubiese tenido una segunda cita y tenía que ser más clara, porque lo típico que al final una chica lo intenta porque el chico le parece majo y termina metiéndole en la friendzone, pero lo ha alargado tanto que al chico ya le gusta mucho la chica y es como... Entonces tenía que ser como más fiel a mis sentimientos. Si volviera al ramen para dos, espero que la cita que tenga sea con alguien que meta caña. Porque yo siento que a mí me gusta que me metan caña. Pim, pam, pum, ¿sabes? Y yo poder seguir las bromas. Necesito, creo que una persona en mi vida que sea así como yo, espabilado, tal. Y bueno, y si puede dejar de que cada vez... Es que eso era una cosa que para mí era un turn off de Jun, que cada vez que me levantaba me decía, eres muy alta, quítate los tacones. ¿Sabes? Es como, no, aquí no es. Bueno, no se pudo dar. Esta pareja, yo creo que no supo leer mucho Jun a Mikita. Desde fuera, por lo menos, te notaba el desinterés ahí de Mikita. Pero a ver, a Mikita yo creo que desde el principio no... Sí, yo noté un cambio de actitud muy grande en Mikita desde que se fueron Gabriel y Hannah, o sea que cuando estaban los cuatro creo que ella se lo estaba pasando bien, Sí. pero porque pues eso, había una cita de amigos y tal y cual, pero cuando se quedó en una cita es cuando ella como que puso muy claro el límite de que no iba a pasar nada más. A Gabriel le he bajado un poquito más la puntuación porque sentí que cuando hicimos las preguntas y respuestas, en algunas cosas con Jun coincidía más en la mentalidad. Me ha gustado que hemos podido como intercambiar respuestas de diferentes preguntas y así podíamos conocernos un poco más. Le he dado a Hannah un 9 porque después de hablar entre los cuatro y tal, el tipo de chico que le gustaba era una persona que también me gustaba a mí, que, en plan, que hable bien, no sé, ya lo dije en la entrevista, una persona que hable bonito, que no diga palabrotas, eso también... No sé, fue algo que me gustó. Bueno, tampoco he tenido mucho tiempo de hablar así con ella personalmente, pero quería un poco conocerla más, sí. Por eso le di un 9, sí. Si hubiese tenido una cita final con Hannah, yo creo que sí que le hubiera dado a la campana, sí, al menos para conocerla una vez más. Y ya lo que surja, surja. Si volviese a Ramen para dos, sinceramente me daría igual de qué país sea, eso no, creo que no es muy importante, pero sí que en plan de que haya feeling también es importante y que haya un poco de conexión, ¿no? A la hora de conversar y que tengamos más tiempo de hablar también estaría bien, sí. Bueno, ha sido una pena, la verdad, que Hannah y que Gabriel no hayan como continuado, pero yo creo que no ha fluido. En la cita de 4, además, no les he visto interactuar entre ellos dos, realmente. Sí, parece que él le atraía bastante, por lo menos físicamente. Porque no hablar pudieron poco, la verdad. Físicamente yo creo que sí le parecía bastante guapo porque un 9... Se veían muy parecidos en lo formales que eran y que tenían como... En valores. Valores muy Por eso parecidos. me sorprende que ella diga como que se ha dado cuenta, o sea, que ella le ha dado una puntuación baja porque durante la cita ha visto cosas de él que no le parecían como compatibles con ella. Yo creo que quizás, o sea, había dicho que no le daba tanta puntuación a lo que son los looks, pero yo creo que sí, que al final... Porque si no, no tiene sentido, porque los demás eran muy parecidos, entonces, y yo creo que tanto ella como él no son como de relaciones esporádicas. Querrían casarse y formar una familia, entonces no me cuadra, no me cuadra. You're wearing leather right now. Is a color? Yeah, but the thing is, I'm not wearing because I want to, it's because I scratch the clear one with my nail. And I just ordered my clear one. I put it sometimes, just sometimes. So you come home there often, right? Yeah, but not for club, it's for... Oh, okay. Oh. Yo sé que te ha dolido. Baby, you and me, 너와 난 참 달라. 어쩜 그리도 서로를 잘 몰라. 시간이 흐르면 추억뿐. So I'll get over you.
I didn't ring the bell because I want to start a relation with just a friend. So I thought if I ring the bell, it was like too much for me. It's like dating. But I prefer like being friend first and then have a date, so I didn't ring the bell. If I come to program again, I think I want to meet like foxy face, pretty but calm at the same time. I want to meet that kind of girl. Of course, Giselle is pretty and she's calm, but for me, it's like I need more calm. I really like quiet person because nowadays I really get annoyed by like people talking to me. No he tocado la campana porque sí que es verdad que sentía curiosidad acerca de la personalidad de Wonwoo, pero hablando como más a fondo siento que nos llevaríamos como mejor como amigos, que, o sea, no he sentido como esa conexión como un gusto entre él y yo, sino que sentí más como amistad. De este programa, la persona que me atrajo más físicamente y personalmente es Jimin. Lo que pasa es que por la edad, pues estuve un poquito insegura por eso. A mí no me importa, pero no sabía si a él le importaba o no. Y sí, o sea, de personalidad me parece que Jimin es un chico serio. Físicamente me gusta así como lo dije antes, o sea, me gusta un chico alto. Bueno, prácticamente él es mi tipo, él fue la persona que me atrajo así a primera vista. Si pudiera escoger con quién tener mi cita fuera del programa sería con Jimin. Me parece un chico muy interesante. Aún así hubiera esperado a que él tocara la campana, pues porque, no sé, sería un poco raro para mí tocarlo primero, pero sí, me hubiera gustado tener una cita con él. Es básicamente porque me gusta mucho así que el hombre sea como caballero y como que el hombre del primer paso, como saber que le gusta. Entonces, si por ejemplo él hubiera tocado la campana, yo también hubiera tocado la campana. Si hay posibilidad de que entre Jimin y yo haya una cita fuera del programa, puede ser que sí. O sea, no lo veo como al 100%, pero sí creo que hay como una puertita abierta. Yo creo que aquí hay algo que ha pasado detrás de cámaras o algo, porque ella misma dijo que tampoco le atraía tanto, por lo menos personalmente. Yo creo que lo dijo en el primer día porque creo que ella en su mente vio mucha química entre Jimin y Gonju y decidió como retirarse también puede ser. por completo. Es algo que las chicas creo que solemos hacer mucho, es como Girls Code. Entonces, si ella vio el primer día como que Jimin y Gonju habían creado mucho vínculo, puede que ella lo haya dicho por respeto hacia ella. Algo que he visto súper interesante y que es creo que un patrón en común entre ambas citas que no acaban de salir exitosas es que hay una de las dos personas que ha sido como que la que ha dirigido una conversación un poco absurda mientras esperaban el tiempo del timer del ramen. O sea, Mika ha sido la que ha llevado la conversación entre ella y Jun y ha sido ella la que ha tomado la decisión de que no. Y en este caso yo he visto más a Wonwoo llevar la conversación hacia algo que distraía el tiempo que estaban esperando, así que creo que ha sido más el hecho de que Wonwoo no le ha dado primero a la campana. A ver, yo después de verlo tampoco sé si ella estaba tampoco interesada hasta ese punto. Sí, yo creo que ella ha notado que no ha fluido como tanto. 저에 대해서 좀 더 궁금한가요? 저는 좀 더 네, 아직 좀 궁금한 것들도 좀 남아있고 이렇게 이틀 잠깐 봐서는 서로를 그렇게 막 많이 알 수 없다고 생각해서 네, 아직 좀 더 궁금한 점들이 있어요. 그렇군요. 네. 오빠는요? 오빠? 아, 그래요? 네, 뭐 저도 사람을 좀 봐야지만이 알 수 있다고 생각하는 사람이라서 그 대화를 하는데 사실 티가 나요. 뭔가 이 사람이 생각하고 있는 거라든지. 근데 대화를 얼마 안 해봤으니까. 그쵸. 솔직히 2번 만나고 2번으로는 좀 적죠. 근데 그 2번도 사실 되게 조금이었으니까. 네, 사실 그렇게 많은 대화를 나눠본 건 아니니까 저도 같은 생각이에요. 네. 그 2분 정도. 2분 정도 남았는데 혼자 누르면 안 되는 거잖아요, 그렇죠? 네. 같이 누르면 되는 거잖아요, 그렇죠? 네, 맞아요. 누르고 싶나요? 아, 왜? 네?
누르고 싶으세요? 저는 누르고 싶어요. 그럼 이렇게 이렇게 한 명씩만 눌러도 돼요. 나 그래요? 오케이. 같이 누르라고 해가지고. 손을 포개가지고. 그러라는 줄 알았어요. 한국어 연습 좀 하셔야겠네요. 세계 국어 하면 머리가 잘 안 돌아가요. 솔직히 인정할게요. 저도 여기서 촬영하면서 네. 머리가 너무 아팠어요. 저라는 사람을 더 보여주고 싶은데 네. 보여주기도 좀 힘들고. 맞아요. 진짜 완전 이해해요. 왜냐면 저도 외국에서 살았으니까 한국말로 하면 내 매력을 완전 100% 보여줄 수 있는데 이제 스페인어로 하면 확실해요? 그럼요. 진짜. Cause I'm losing you, I've been losing you, loving you now. I don't wanna hold on no more 더 이상은 못해 제정신이 아니야 지금 우리의 상태를 봐 우린 못 돌아간다고 그대로 사랑한다고 말해놓고 네. 스탑해야 되는 거 아닌가? 이거 라면 다 끓을 때까지 그래요? 기다려요. 그러면은 제가 사실은 뭘 좀 준비해 왔거든요. 진짜요? 보지 마세요. 네. 안 볼게요. 꺼내기가 너무 힘들다. 디저트 좋아한다고 하셨죠? 네. 봐도 돼요? 아직. 네. 사실 이렇게 될 줄은 몰랐는데 원래 처음에 줬어야 됐었거든요. 네. 제가 까먹고 못 드렸는데 네. 뭐 결과가 어떻게 됐든 날 기억하라고. 네, 됐어요. 이건데. 이게 뭐예요? 꽃이에요? 네, 꽃인데 그냥 이렇게 냄새 안 나요. 제가 뭐든 가짜니까. 뭐든 이렇게 냄새를 맡는 버릇이 있어요. 모든 향수를 좀 뿌릴 걸 그랬나요? 괜찮아요. 그리고 이거는 이제 피스타치오 좋아하시나요? 네, 좋아하죠. 이건 요즘 좀 어려운 건데 네. 구하기 어렵다고 하더라고요. 고맙습니다. 맛보시라고. 네, 잘 먹을게요. Toqué la campana para tener la tercera cita con Jimin porque me cayó bien y yo creo que tenemos muchas cosas en común. De verdad me sorprendió, sí. Por eso yo toqué la campana y pues sí, quiero conocerlo más. La cita ideal con Jimin, en mi opinión, me gustaría visitar su café porque él dijo que le gusta visitar a cafés bonitos y a mí también. Entonces me da curiosidad su café y también me gusta ir al cine. Sería bueno si podemos ir ahí para ver una película. 제가 배를 누른 이유는 일단 되게 취미가 많이 겹치는 것 같았어요. 성향도 많이 비슷하고 전 남자친구의 이야기를 들어봤을 때 나는 문제 없겠다 라는 생각이 들어서 조금 더 적극적으로 대시를 한 것 같습니다. 제 나름. 저는 그래서 누르게 됐어요. 사실은 공주도 알고 싶지만 지젤이 이제 다른 사람 상대방이 고기를 먹는 게 아무렇지도 않다고 상관없다고 해가지고 그냥 좀 궁금해요. 그냥 어떨지. 네. 아직 확답은 못 드리겠지만 일단은 선택을 일단 공주를 했기 때문에 일단은 공주랑 한번 해보고 싶습니다. Got a new apartment in another town. I feel the days keep on Bueno, ya tenemos una pareja, menos mal que hemos salido de una pareja del programa. Me hubiera puesto triste sin una parejita al menos. Ya que llevamos un rato mirándolos, se me hace muy buena pareja. No sé, se les ve muy cute. Me gustaría ver qué ocurre, ¿no? Me da un poco de... que él haya dicho que también tenía como interés por Giselle y Giselle tiene interés en él, como que se me queda el corazón un poco roto por esa parte, porque creo que no se han sabido cómo comunicar bien lo que él ha dicho del tema de la carne. Pero bueno, podemos ver cómo se desarrolla. Sí, yo creo que también iba a tener
iba a ser más complicado por el tema de la comunicación. Sí, era una cita un poco complicada, la verdad. Bueno, pero ha terminado bastante bien, la verdad. Creo que ambos fueron bastante sinceros en todo momento y creo que al final y al cabo lo que se transmite es esa sinceridad, ¿no? Yo creo que ha dado resultado. También creo que ha sido una de las parejas más bonitas y más fluidas que hemos visto en todo el programa, en plan en todas las temporadas. No sé si tenga que ver con que los dos sean coreanos. Bueno, y espérense que al final del vídeo, como les comentamos, tenemos su cita, su blog, donde nos mostrarán pues lo que hicieron durante ese día especial. Fuera del programa. Hasta aquí la temporada 3 de Ramión para Dos. Esperamos de verdad que les haya gustado todos los cambios que hemos hecho para mejorar nuestro programa. Queremos saber obviamente la opinión de ustedes, así que nos pueden escribir por los comentarios qué cosas podremos mejorar para las próximas temporada. Si conocéis a alguien que esté interesado en participar en el programa y que viva aquí en Corea, no dudéis en ponerle en contacto o bien con Alberto o bien conmigo. Nos pueden escribir a través de DM en Instagram. Una vez más, gracias a los sponsors por ayudarnos a completar una nueva temporada y hacer posible que Ramión para Dos vuelva con más fuerza que nunca. También muchas gracias a los MCs por participar. Muchas gracias, chicos. Y como no, muchas gracias a todos los participantes de esta temporada. Y recuerden que con Saily eSIM pueden viajar sin límites con internet de alta velocidad utilizando el cupón que le dejamos aquí abajo. Obtén tu plan de datos para poder perderte por el mundo sin preocupaciones. Seas de planificarlo al 100% o de dejarlo para el final, Saily eSIM es para ti. Y bueno, una vez más, Medicube, también te agradecemos mucho por dejar siempre nuestra piel perfecta. Ahora sí, les decimos adiós de una forma perfecta. ¿Por qué? Porque aquí viene la cita de los participantes que se han elegido. Y como siempre, os esperamos en la próxima temporada de Ramión para Dos. 가만히 있어. 어디가? Oli. Hoy estamos con Gongju y Jimin. Es nuestra cita. 하나, 둘, 셋 하면 vamos. 오케이. Una, dos, tres, vamos. Antes de nada, tengo que confesar mi culpa. Porque pues íbamos a vernos a las 3 y Jimin llegó aquí como media hora antes, pero yo llegué media hora tarde. O sea, él llegó a las 2:30 y yo llegué a las 3:20. Yo salí de casa, pero perdí el metro, entonces tomé el bus y fui a donde íbamos a encontrarnos, pero era la dirección equivocada. Por eso le pido mil disculpas a Jimin. 너무 죄송해요. Muy bien. Vamos. Vamos. I'm always trying my best 내게 원하던 대로 But the world just won't let me alone 이제 나를 알아보겠어 Le pido mil disculpas a Jimin. Qué rico se ve. 제 발음 갖고 지금 웃으시는 거예요? 아니 뭐 발음 저 몰라요. 다시 한 번만. Qué rico se ve. Qué rico se ve. 너무 잘하는데요? 대박. Ya salió la comida. Muy rico se ve. Muy bien. Aquí está el yuke, carne cruda, cebolla con soya yo creo, y dukdujeon, la carne. Me sirvió el jeon, qué tierno. 잘 먹겠습니다. 다른 사람 같아. 그래? 왜 이렇게 잘생겼어? 어디로 가죠? 좀 더 먹을래? 오빠 좀 많이 먹을 것 같은데. 나 지금 괜찮은 것 같아. 그래? 그래 그럼. 일단 나가자. I was feeling hopeless I was feeling
Couldn't see where I was going. Almost fell apart. That is when I found you. Por aquí está el café, pero está escondido, o sea, como que hay que esperar 20 minutos. Ay, 네, 빨리 가자. I feel you're always here by my side. I know that you are glorious, glorious. El baño. Huele muy rico. 먹을 거 아닌가? 내가 먹으러 간 거 아니야? Ahorita estamos yendo al Cheonggyecheon, que es un pequeño río que pasa por Seúl. Reinas. Reinas, vamos. Ahora llegamos a Cheonggyecheon y pues está muy hermoso. Les voy a mostrar, les mostramos. 이제 돌려봐. 오, 역시. Jimin me prestó su chaqueta porque tenía frío. Ya bueno, eso fue todo, reinas. 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 Tuvimos una muy buena cita y creo que nos veremos de nuevo. Adiós. Oh. Yeah. Bye. Bye bye. Bye. Ciao ciao. Ups and downs I've been through, everything just makes sense with you. No, nothing's impossible, I feel unstoppable. You're the light. The light.